Chapter 31, verse 29. Chapter 31, we can read verse 28 and 29. Proverbios 31, 28 y 29. Dice en español, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han sido virtuosas, mas tú las sobrepasas a todas. Go ahead in English. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many daughters have done virtuously, but thou excellest in all. Amen. With this words of mine, we're going to go kneel down so we can go to pray. Okay, who will pray it? Brother Danny. Heavenly Father, thank you for giving us this day. Please let us study with the right to have. Please let us understand that. In Jesus' name, Amen. Brother Danny. Lily. So now we're going to have Sister Lily help us collect the tithes and offerings. Behind you, Lily. Lily. Thank you, Lily. Okay, so let's pray for these tithes and offerings. Sister Bruce, can you pray? Father in heaven, thank you for this day that we have all these tithes and offerings on today. And then you can go to where the what is your work. We pray all this in Jesus' name. Amen. Thank you, everyone. Okay, so quizás me ayudas a traducir así desde el inglés a español. Bueno, quizás voy a tratar de hacerlo en inglés, así por despacio. Así no tenemos que traducir. Lo que no, Se le cambiamos. We're going to be talking today this morning about the important value that we have in our woman. All of us, in certain way, we came from a woman, right? All of us, even women, right? Even the girls, right? They came, from women that same way. Now, in the Bible, we find that even God, He used Eve, right? Who was the first woman, Eve? Who was the first woman to give a child? Birth a child? Huh? Eve. And do you remember what name they put to the first man?
¿Quién fue el primer hombre? It was two, right? Yeah. So who was the first one? It started with a C. Cain, right? Ok. Ah, nosotros miramos en este ejemplo cómo es que Dios ah, decidió o eligió que a través de esta vida de la mujer iban a nacer más personas. So God had through this provided a way for new people to be created. ¿Por qué Dios no eligió otra manera? But why didn't God choose a different way? Si ustedes se fijan aún en los animalitos, You know, if we look at the animal kingdom, también nacen igual. animals are born the same way. Unos nacen a través de un huevo, Many las are ga- born through eggs, como las gallinas. like chickens. ¿Qué más nacen de huevo, hermano? Aaron? What other things are created or are born through eggs for that? Aparte de gallinas, aparte de aves o de aves. Or besides birds? Snakes, Ajá. reptiles. Víboras, cocodrilos, right? Crocodiles Crocodiles. as well. ¿Por qué ustedes se recuerdan? ¿Alguna vez han querido quitarle un pollito a una gallina? And have any of you ever tried to take away a chick from a chicken? Se enojan, ¿verdad? They get angry. Y te pican. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque desde que ellas, desde que tienen el pollito chiquito, ya saben que es de ellas. Because since it's a tiny little thing, they know that it's theirs. Y si alguien quiere quitárselas, hasta muchas gallinas se dan su vida en el ataque, mueren. And many times, like if another animal is trying to take it away, the chicken will fight to her death to protect her chicks. Está en la naturaleza de las mamás ser muy protectoras. And it's in the nature of mothers to be protective. Siempre desde el inicio, cuando Dios le dio la oportunidad a Eva de ser mamá, era algo nuevo para Adán y para Eva. So when God gave Eve the privilege of bearing children, it was something very, very new for them. Nosotros recordamos que los hijos de Adán y Eva, ¿dónde nacieron? ¿Adentro o fuera del Edén? And you remember, where were the children of Adam and Eve born? Inside Eden or outside Eden? Outside. Afuera. Ajá, afuera. ¿Por qué creen ustedes que no nacieron los hijos en el Edén? And why do you think that their children weren't born in Eden? Por el pecado. En el Edén, No nacieron en el Edén por el pecado. pero todavía no pecaban. Pero cuando salió fue cuando nacieron. Entonces fue cuando por el pecado salieron y nacieron afuera. ¿Sí me entiendes? ¿No me entiendes? Sí, o sea, Dios no le dio a Adán y a Eva los hijos en ese tiempo que estaban adentro del Edén. Ajá. ¿Por qué será? Oh, Oh, so the question is, why didn't God allow them to have children while they were still in Eden, as opposed to once the sin was committed and they had to leave? ahí estaban afuera. Because like it's because This is a really hard question. yeah, Ajá. yeah. The importance of obedience became like a desolation. Ujú. Primero, cuando Dios creó el mundo, acuérdense, cuando Dios creó el mundo, creó Dios los animales, ¿verdad? El cielo, la tierra y luego los animales, ¿no? So Yeah. when God created the earth, He created the earth and then the animals. Y al final creó al hombre. Finally, He created man, Y luego después del hombre creó a la mujer. and after the man, He created wife. Dios iba mirando lo que se necesitaba.
Cuando Dios creó a Adán, dice que él lo hizo de hecho de barro. And we see that when God created Adam, he created him from clay, Y de ahí le dio vida. and he gave it life. Lo hizo un poquito diferente a los animales. And in this case, he created it differently than animals, Dios dice que le dio directamente el aliento de su vida. because he directly gave him the breath of life. ¿Por qué Dios le dio a Adán a Eva? Then why did God give Adam Eve? ¿Por qué se la dio? Para que fuese su ayuda idónea. Ok. So that she would be a helpmate. Nosotros podemos imaginarnos cómo es que Adán miraba, ¿verdad? A las borregas con sus parejas y a los caballos con sus yeguas y miraba que tenían una pareja todos. We can imagine that Adam would see that all of the animals had their pair. Y de ahí ellos miraban que también tenían bebés. And he also saw that they were able to have little children. No, los animalitos. Yeah, he saw that the animals were able to have children. Ujú. Pero Adán no tenía nadie. But Adam didn't have anybody. Entonces Dios miró que ocupaba a alguien y le dio a él. And that is why God saw that need and gave Eve to him. Ahora, ¿cómo creó Dios a la mujer? ¿Cómo la creó? How did God create woman? Do you remember, brother? Yeah. God made Adam fall asleep. He took a rib from his chest, and he made Eve from one of his ribs. ¿Se imaginan? Can you imagine? Dios tiene tanto el poder, ¿verdad? Que dice que Él hizo una operación a Adán. God had so much power that he did the first operation on Adam. Dice que Él le quitó una costilla y de esa costilla hizo la mujer. And he removed that rib, and from that rib he made the woman. ¿Por qué no hizo otro monito así como hizo Adán? ¿Por qué no lo hizo así? But why didn't God create another figure of clay as he had done with Adam? ¿Se han preguntado ustedes por qué? Have you thought about that? Era más fácil, ¿no? It would have been easier, right? Pero Él no lo hizo así. Quería que de esa misma descendencia de Adán naciera la mujer. But he wanted from the Flesh, descendants or con la carne. the flesh of Adam for Eve to be. Por eso cuando Dios le dice a Adán, mira, te presento a Eva, ¿verdad? Te presento a la mujer, porque el hijo de la mujer también le ponía nombre. That's why when God presented Eve to him, although he presented woman, Quien le puso el nombre a Eva fue Adán. the one who named her was actually Adam. Acuérdense que Adán le puso nombre a todos los animales. Because Adam had been tasked with naming all of God's creation. Y después ahí le dice, a ella va a ser llamada varona porque del varón fue tomado. And God, in the Bible, God said that he said she shall be called woman because from the man was she brought out. Pasan los años, ¿verdad? Y nosotros miramos, ¿verdad? Que Dios bendice a Adán y a Eva con un hijo. After the issues in Eden and time passes, Eve was blessed with a child. Vamos a ver en Salmos 139, 13. Let us look in Psalms 139, Salmos 139, versículos 13 y 14. verse 13 and 14. Psalms 15 and 14. ¿Cómo es, verdad, que Dios nos forma a nosotros desde el vientre de la mamá? Somebody can read it? I got it. Okay. For you formed my inward parts. You covered me in my. I have to phone glitched out a little bit. 13 and 14. Yes. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous
Ok. Sabemos nosotros aquí, ¿verdad? Que Dios le da el privilegio a la mujer, le concede un privilegio de poder portar vida en su cuerpo. So here it shows that God gave woman the privilege of bearing life through her. Desde ahí, desde el vientre, Dios comienza una obra pues, muy maravillosa que nosotros no podemos entender. And from the womb, God starts a process of something that is very difficult for us to comprehend. A través del vientre de la madre se empieza a formar esa pequeña criatura, ¿verdad? Que después se convierte en un bebé. And in the mother's womb is where God starts to create that small little being that will later be a child. Me recuerdo yo cuando nosotros estábamos esperando al Dani, veíamos fotos, ¿te recuerdas que veíamos fotos de cómo el niño se iba formando? I remember when we first had our first child, Danny, we saw charts of how big he was forming throughout the weeks. Y las primeras semanas se mira bien raro, ¿verdad? And the first weeks they look very weird. Todos nosotros nos mirábamos así. And we all looked like that at one point. Y de allí iba creciendo. Me recuerdo que lo más pequeño que se miraba, que se empezó a formar, era como el tamaño de una semilla de manzana, ¿no? And we saw that the smallest, or one of the smallest stages of it was as an apple seed. ¿Te imaginas, hermano Aaron, que tú eras al tamaño de una semilla de manzana? Can you imagine yourself over that when you were once the size of an apple seed? No. Está grande ahora el hermano Aaron, ¿verdad? Brother Adam's very tall now. Si ponen ustedes su mano así If you place your hand like that y miran todo su cuerpo, and look at your whole body, ni siquiera estábamos como al tamaño de una uña. we weren't even the size of a fingernail. ¿Cómo es que Dios, verdad, hace que el cuerpo vaya creciendo? It's amazing how God makes our bodies grow. Vamos a mirar en Juan 16:21. We'll read in John 16, 21. oh, John 21. 16:21. Oh, John 16:21. San Juan 16:21. John 16:21. Says, but all, You found it? yeah, Okay, you did. it says, but all these things, John 16. all this two months, 16 verse 21. Yes. That's what you are now? Yeah. ¿La leí? ¿Sí estará bien? A ver ahí de la IA. Regular John or Present John or Second John? Where do you are right now? Regular John, Yes. Same job. No, esa. Oh, está en segunda de cuenta. A woman, Ah. oh, ¿Qué quieres? San Juan 16:21. Ajá, ya ves. Ya. but all these things, what they do unto you. a woman, when she, Oh, Desea. Juan 16, 16. Ah, 16:21. oh, I'm at 16. You are in Yeah. 15, yes. Ah, 15, yeah. I said, a woman when she is in travail have sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of her child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. Okay. So what we found out. ¿Qué dice ahí? Dice que la mujer cuando da a luz, ¿qué tiene? so it says here that when a woman is with child, she has what? Stop. Dolor, ¿verdad? Hablábamos nosotros ayer con Bruce en la noche. I was talking last night with my wife Eh, about this. que a unos hombres les pusieron como unos cables donde les iban a intentar simular cuando tenían dolor para de parto. That there was an experiment that they brought men and they placed them a certain machine with wires on their bellies to try to simulate the pain of birth. Y no podían contener el dolor. And they couldn't bear it, the pain. Me recuerdo que había uno que hasta se tiró al piso y se revolcaba así del dolor. I remember one
over Cain fell to the ground. ¿Por qué? Porque el cuerpo, de alguna manera, Dios lo hizo más fuerte en la mujer en esa parte. Because in a way, God made the woman's body more resilient to pain in that area. ¿Verdad? Que puede soportar mucho dolor. That they can bear that much pain. I can't even deal with a stomach ache. I cannot imagine. So, nosotros podemos mirar que en el rol de los padres, especialmente de la mamá, tiene mucha influencia. So we can see that the role of the parents, but especially the mothers, has great influence in the lives of children. ¿Por qué? Porque desde que la mujer queda embarazada, tiene que cuidarse mucho. Because since a woman gets pregnant, they have to care a lot for themselves. Eh, Take care of themselves. Tiene que aún que tener mucho cuidado de controlar su temperamento As well as taking care of their temperament. y tratar si algo pasa, de no sobrepasar en el enojo. That if something angers them or strong emotions, to take care not to have such strong emotions. ¿Por qué? Porque dice que eso influye en el niño, en el vientre. They say that studies have shown that it actually influences the child inside the womb. Si la mujer está enojada, eso afecta al niño. If the mother's angry, that will affect the child. Si se pone triste, le afecta también mucho al niño. If she's sad, it will affect the baby as well. ¿Por qué? Porque está dentro de su cuerpo. Because it is part of her body during that time. ¿Verdad? Ahora nosotros vamos ahora a mirar un poquito acerca de unos ejemplos And we'll be looking at a few examples de las madres que se registran en la Biblia. about mothers in the Bible. Así como hubo buenas mamás en la Biblia, hubo también mamás que tomaron malas decisiones. And as there are many mothers in the Bible that took good decisions, there were also mothers who were not so good. ¿Se imaginan ustedes cuando Adán y Eva tuvieron a su primer hijo, que le llamaron Caín? And if we remember, when Eve had her first child, Cain, Dice que Caín mató a Abel, que era el hermano menor. it is written that Cain killed Abel, his younger brother. Acuérdense, estos fueron los primeros hijos de Adán y Eva. And let's remember that these were the first ever children. Estaban contentos, ¿verdad? Adán y Eva con sus hijos, Adam and Eve were happy with their children, pero ellos nunca se imaginaron que dentro de su hogar iba a haber un homicidio. but they never imagined that in their home something such as a homicide could happen. Cuando Caín mata a Abel, Once Cain kills Abel, ¿qué pasa aquí? what happens? ¿Quién descubrió que Caín mató a Abel? Who discovered that Cain had killed Abel? Dios. Y se enojó Dios con la tierra. Y Dios se enojó con Caín. And God was angry with Cain. He found out first. Ahora, ¿se imaginan cómo reaccionaría Adán y Eva? But can you imagine how Adam and Eve reacted? Porque no dice la Biblia esa parte. Because the Bible doesn't point that out. Pero Dios castigó a Caín. But God punished Cain. Y dice que lo sacó de ahí, de esa tierra donde estaba Adán y Eva. And then he drove him out from that area where the land where Adam and Eve were. Y se fue a vivir muy lejos. And he went to live very far away. Yo pienso que a Eva ya nunca miró a Caín. And I believe that Eve never got to saw Cain again. Porque Dios de alguna manera como que lo desterró. Because God in a way sort of moved him from the earth, far away from him. Los descendientes de Caín en la Biblia también se menciona, ¿verdad? Que eran gente muy mala. And
very bad people. Entonces se acercó para tomar alguna hermana para casarse. Ujú. Ahora, ¿qué? ¿Se imaginan de repente? Ahora de repente se queda sola Eva y Adán, ya no tienen hijos. So now let's imagine the time where Adam and Eve had grown old and they no longer had children with them. Después sabemos que Dios los bendijo nuevamente y les dio otro hijo. We know that soon after the murder of Abel, that God gave them another child. ¿Cómo se llamó ese hijo? ¿Se recuerdan? And what was that Seth. child's name? His name was Seth. Ujú. Ok. Dios Adán y Eva, Dios les dio el privilegio de ser padres, So God gave Adam and Eve the privilege of being parents. pero aún en ese primer hogar vemos que hubo una mancha de pecado, que fue el homicidio de Caín hacia Abel. But since their beginning, we saw that in their family there was the mark of death. Si hay algo, ¿verdad?, que hace muy triste a las madres es que pues perder un hijo. And if there's something very painful to mothers is the loss of the children. Pero Adán y Eva perdieron los dos. But in this case, they lost both of their sons. ¿Se imaginan? Can you imagine? Algo muy duro. Something very difficult. Hay otra mujer, ¿verdad?, que se menciona en la Biblia muy fiel, Another woman in the Bible that she was very faithful, y es el caso de Sara. which was Sarah. Ustedes lo pueden leer después en su casa, que habla acerca de Génesis 15 al 21, en los capítulos 15 al 21. And in Genesis chapters 15 to 21, there is the whole story. ¿Quién era Sara? Bueno, ¿se acuerdan quién era Sara? Who was Sarah? Hija de Abraham y madre de Isaac. De Isaac. 99 años. Hermana. Dice que ¿cómo se llama? Isaac nació cuando ella tenía cerca de 90 años. Because in the Bible, when she became a mother, she was around 90 years of age. Y Abraham era como de 100 años, más o menos. And Abraham, her husband, had already reached 100 years of age. Pero ellos no se casaron a los 90 años. But they hadn't been married at that age. Se casaron jóvenes, pero no pudieron tener hijos. They had been married young, but unfortunately she hadn't been able to have children. Y Dios fue una prueba muy grande para esta pareja, And it was a very difficult trial for this couple porque Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar hijos, because God had promised Abraham that he would give him children, pero muchos hijos. but many, many children. Pero pasaron los años y no llegaban los hijos. But time passed and he hadn't had children. A tal grado, ¿verdad?, que Abraham, Sara, flaqueó y le dijo, yo no puedo darte hijos. To the point where Sarah had become desperate and said, well, I can't give you children. Dijo, llégate a mi sierva y ten hijos con ella. She said, take my servant and have children with her. Y de hecho tomó no solamente una sierva, tomó dos siervas. And he actually not only took one, but actually took two of her servants. Tuvieron hijos, And he had children. pero Dios le había dicho que iban a ser un hijo de Sara. But God's promise was that he would have a child by Sarah. Pero pasaron muchos años hasta que al final ya Sara tuvo a Isaac cuando era ya muy viejita. But many years passed to the point that she was very old by the time she had him. Fue un verdadero milagro, It was a true miracle. porque ya en ese tiempo las mujeres ya no podían tener hijos. Because at that point, women couldn't have children. At that point in life. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de fidelidad. And that is a great example of fidelity. ¿Ok? ¿Ustedes se recuerdan quién era Jocabet? And do you remember who was Jochebed? Jocabet. Porque Ben no era la hija de Moisés. La mamá, perdón, La mamá. era la mamá de Moisés. Ujú. She was the mother of Moses. Muchos nombres de la Biblia de mujeres no nos recordamos, ¿verdad? And I mean, many of the women of the Bible we don't remember.
Pero ella fue a quien tuvo a Moisés en el tiempo cuando a los niños los mataban. But Jochebed was the mother of Moses. She had him during the time in Egypt where children were being killed. ¿Por qué no querían a los hijos, especialmente a los varones? And why especially didn't the Egyptians want male children of the Israelites? ¿Se recuerdan? Do you remember? Porque dice que el pueblo estaba creciendo muy grande. ¿Ah? Because the Israelites were going to be a very big people. Y se estaba haciendo muy fuerte. And they were becoming strong. Aunque eran esclavos, While being slaves, although they were slaves, había muchos hombres. there were a lot of men. Dios bendecía al pueblo de Israel aún siendo esclavo. Because during this time, God still blessed the Israelites. Y se les había dicho, ¿verdad? Los egipcios le dijeron a las parteras hebreas And the Egyptians told the midwives que cuando naciera un niño que lo matara. that when a male was born, that they should kill him. ¿Se imaginan? And can you imagine Tener que quitarle el niño a la mujer que acaba de dar a luz y matarlo. having to take away the child of a woman that just gave birth and kill him? Pero dice ahí en la Biblia que las mujeres hebreas, las parteras, no lo hicieron eso. But in the Bible it says that many midwives didn't do that. Ellas de alguna manera como que lo escondían al niño. They, in certain ways, tried to hide away the children. Y ustedes ya conocen la historia de Moisés, cómo es que a él al último lo tuvieron que poner en una canasta en un río. And we know the story of Moses, how for him to escape being killed, they put him in a basket. Y cómo es, ¿verdad? Que Dios guió esa canastita de donde iba Moisés y lo guía hasta donde estaba ¿cómo se llama? La princesa. And how ¿Cómo God se llama? guided that basket in the river to where the Sí, tenía. princess, the Egyptian princess was. Acuérdense que esta mujer no podía tener hijos. And if you remember, this princess couldn't have children. Y cuando ella lo miró, supieron que era de los israelitas. And when they saw him, in the basket, they realized that he was an Israelite baby. ¿Por qué? Porque a lo mejor como lo vistieron y como iba con su ropita y todo, dijeron, este niño es de los israelitas. Because when his blanket, his clothing, they realized that was from the Israelites. Pero ella no tuvo temor, ¿verdad? Y dice que lo mandó a que lo criara a alguien. ¿Quién lo crió a ese niño? ¿Se recuerdan? And Miriam le dijo, yo conozco a alguien que está mamando. she adopted him, but she also had someone raise him to a certain degree, which was actually his mother. Dios guió, ¿verdad? Para que le dieran oportunidad de que creciera Moisés. God guided this so that she would have the opportunity to raise him. Aunque después tuvo que llevarlo del regreso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Había un nombre de la princesa, ¿no? ¿No? La hija del faraón. And years, I think it was when he was 3 years old, was when he was returned back to the princess who was the daughter of Pharaoh at the time. Moisés, ¿verdad? Ya cuando crece, él se convierte de la persona a quien Dios usa para libertar al pueblo de ahí de Egipto, al pueblo de Israel. And once Moses grows, he was God's chosen to deliver the Israelites. Es decir, que Dios desde chiquito ya tenía un plan para ese niño. Because that means that God, since that child was being formed, had a plan for him. La última que vamos a mirar dice que, ¿ustedes recuerdan quién era Ana? The last mother we will see, do you remember who was Anna? Ajá. ¿Y madre de quién? The wife of Elkanah and the mother of De Samuel. Samuel. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar primero de Samuel 1. Let's look at 1 Samuel 1. Ay, dice. Vamos a leer primero de Samuel 1, 9 y 10. 1 Samuel 9, 10 y 11. 9, verses 9, 10, and 11. First chapter.
Somebody can read it. First Samuel, So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. And she was in virgindom of soul, and prayed unto the Lord, and loved Torah. And she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thy handmaid, and remember me, and not forget thy handmaid, but wilt give unto thy handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Ok, gracias. ¿Qué dice que hizo Ana? ¿Qué le prometió el Señor? what did Anna promise God? Primero le pidió algo. First she asked him something. Le pidió un hijo varón. She asked for a male child. No le pidió una hija. She didn't ask for a daughter. Ella fue específico, yo quiero un varón. She was very specific. Dice, y si tú me lo das, yo voy a consagrarlo a ti. And she said, if you do give me this, then I will give him back to you. Y dice que se lo iba a dar al Señor, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Por 2 años? ¿3, 5, 10? And did she say, I will give him to your service for 3 years, 4 years? Siempre, ¿no? Por siempre. Dice, por todos los días de su vida yo lo voy a consagrar a ti. She said, for all the days of his life will he be consecrated. Después ustedes pueden ya conocer la historia que dice que Dios le concede un hijo a Ana. And if you read it forward, you will see that God did give this child to Hannah. Y a Ana, cuando ya se llega el tiempo, ella nada más lo tuvo, como por decir así, parece que tenía como, no sé si eran como 3 años, ¿no? 3 años que, Cuando dejó de usar pañal, que ya no comía chichi. dijo pañal triste. That he was taken to the service of the Lord, to the high priest, after he was 3 years old, so after he had been weaned off. Sí, el 24, el versículo 24 dice, y después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo y lo llevó allá al templo. ¿Se imaginan? Ella ya lo tenía durante ese tiempo como un bebé, ¿verdad? Era muy, muy querido, pues era su único hijo que tenía. So he was very well loved, it was her only child. Pero dice que después de que ya pasaron el tiempo que lo destetó, ella lo llevó otra vez allá al sacerdote Elí. So after the baby had been weaned off, so he could eat on his own, she took him to the temple. Era más chiquito que la Lili. And he was younger than Lily. Y él lo llevó. Imagínense cómo es que el niño pudo entender que se tenía que quedar ahí. ¿Cómo es que el niño entendió que No se tenía que quedar ahí? preparaba la mejor esos Sí, años sí les que decía. él estaba en el haber dicho que iba a pasar. So it was interesting that she probably had prepared him to know that he would have to stay there. Si yo le digo a la Lili que se tiene que quedar con alguien, no se va a quedar. If I told my youngest daughter that she had to stay somewhere, she probably wouldn't want to. Pero Ana le dijo desde chiquito quién era él. But Anna, since he was a baby, she would talk to him, try to make him understand. Yo pienso que le ha de haber contado su historia. And I think she probably did tell him his story. His story. Y ella le ha de haber contado la historia aún cuando lo tenía en el En vientre. la panza sí, yo pienso que sí. Sí, porque dicen que los bebés te sienten, te escuchan, conocen la voz del papá, conocen la voz de la mamá, conocen la voz de... Oyen lo que tío, está la pasando. abuelita. Aquí en un ejemplo con ustedes, ellos conocían la voz de Lulu porque Lulu estaba ahí con ustedes. ¿Sí me entienden? Entonces, Sí. lo que y el cómo se cuidó ella en su alimentación, eso influenció mucho Y el también. poder de Dios también, porque ella tenía un plan trazado para él. Ya. So all of those, Samuel, since from the womb, his mother took great care during her pregnancy, during her, as we see, children can hear what their mothers, what people around them, even from the belly, they can hear that.
God was most likely preparing him in that way to know that that was his place. Ujú. Ustedes, este trabajo que hizo Ana, de poder criarlo durante ese pequeño tiempo, nomás fueron 3 años. So God did a great work through Anna that in those 3 years that he was with her, Ella le dio una educación muy esencial. she gave him a vital type of education. ¿Se imagina un niño de 3 años ya dejarlo solo? Imagine, leaving a 3-year-old by themselves. Y nosotros podemos ver, ¿verdad? Aún ahorita hay unos niños muy pequeñitos que son muy inteligentes. Even today, there are certain children that are very intelligent as children, as little kids, Porque se les dedica tiempo. because they are dedicated. Y así creo yo que to Dios, their child. así creo yo que Ana le dedicó todo su tiempo al niño. And I think, that's how Anna was as she dedicated her time to her baby. Cuando ella lo llevó ya allá, el niño ni siquiera le lloró ni nada, porque ya lo tenía preparado que lo iba a dejar ahí. So once Anna did take him to the temple, the child was prepared that he knew he was going to stay there. Ya lo enseñó a ser muy disciplinado y obediente. And she showed him to be very disciplined and obedient. Y ya sabemos en lo que se transformó Samuel, And we know what type of person Samuel grew up to be, un profeta, a great prophet. Que siguió a Saúl. a Saúl. Dios hablaba directamente con Samuel. Because God was speaking directly with Samuel. Y él se hizo viejo y gracias a Dios fue un hombre muy viejo. And he grew old and he was a very faithful man. Hasta sus últimos años que él falleció, siempre fue viejo. Till the end of his life, he led his whole life very faithful. Qué importante es pues entonces para nosotros el rol de padres, no nomás de mamá, pero de padres, los dos. So, how important is it, the role of the parents in child's life? Muy importante. Very, very important. Porque a través de los hijos que uno cría, es como la sociedad después se va formando. Because through our children, that's how the future society will grow. Cuando ustedes ven a alguien que hace un crimen en la calle, ¿verdad? Because when you see someone that did a crime on the Que, street, que roba en una tienda, that steals from a store, ¿qué piensan de esta persona? what do you think of that person? ¿No piensan cómo llegaría esa persona a ser así de mal? Do you ever wonder, what led that person to do such things? La educación. Their education. La mayoría de los que roban es porque en su casa no los enseñaron bien a no tocar lo ajeno. And the majority of people that steal is because in their home they were never taught the right and wrong. Ujú. A tener que hacer siempre lo correcto. Never taught to do always what is right. La mayoría de los niños, ¿verdad?, que están en la calle, o los jóvenes que andan en drogas, The majority of young people that are in wrong paths and doing drugs, etc., es porque no recibieron una educación desde bebés. is because they didn't receive an education for their childhood. De allí la importancia de poder educar bien los niños. So there shows how truly important it is to raise children. Que Dios nos ayude a todos, los padres y a todos, May the Lord help every one of us, especially parents, para poder comprometernos, ¿verdad?, con este privilegio, pero también con una responsabilidad que Dios nos da. to be able to truly appreciate this privilege of being parents, but also to be ourselves. No es fácil ser padre y madre, ¿verdad? No es fácil. And it's very difficult to be good fathers and mothers. Y los padres también van a cometer errores. And they will also make errors along the way. Porque nuestros padres no son perfectos. Because our parents were perfect. ¿Ya? Son humanos, también como nosotros. They were human as we are. Que Dios nos ayude a todos y que podamos hacer siempre su voluntad. So may the Lord help us to always do His will. Amén. Amen. Gracias.